Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria. Muy buenos días a nuestro pueblo, al dominicano de aquí y de allá y al ciudadano del planeta. 106.5 abrazo desde Sol, aquí en la ciudad capital. Y a nuestro equipo, insisto, recuerden que es desde el punto de vista físico, nuestro equipo de la izquierda, que es el equipo técnico, el equipo de producción, y nuestro equipo de la derecha, que es el panel. Así que a todos nosotros. No es ideológico, es de ubicación geográfica. Sí. Aunque así fue que surgió el término de izquierda, ¿no? Sí. Pero, Es así. sí. En fin, un abrazote a todos nosotros. Amén. Bueno, yo quiero empezar destacando el trabajo que, aparte de su misión política en Europa, viene haciendo Leonel Fernández, que por cierto llegó en el día de ayer. Se reunió con un expresidente francés. Sí, exacto. François Estuvo en Sí. Europa, ya nosotros hemos hablado acá de los contactos que desarrolló con el director general de la Organización Mundial de la Salud, que sabemos ese contacto no es simplemente para transmitir abrazos, sino también para transmitir sentimientos y voluntades del pueblo dominicano hacia la OMS. De igual manera, el acuerdo que suscribió con una parte de la UNESCO, que tiene que ver con un documental sobre la historia nuestra, la primera sublevación de esclavos en el continente americano. Eso fue 1500 y tanto, 1522. Pero en este caso también destacar la reunión que tuvo con el presidente francés, o el expresidente francés, François Hollande, en donde discutió, según un informe que el mismo Lionel hace a través de Twitter, la situación de América Latina, la situación del mundo, y muy enfocado en el tema de Haití. De nuevo, propiciando acuerdos, salidas multilaterales involucrando a la comunidad internacional. En ese sentido, parece que también el presidente Hollande está en la misma perspectiva de la República Dominicana, que también nuestro presidente ha enarbolado esa misma política. De igual manera, una reunión también que sostuvo Leonel Fernández en Francia con el ex gobernador del Banco Central de aquel país, el señor Trichet Clos, que en definitiva son contactos que simplemente ayudan a la República Dominicana a promover lo que son las posiciones nuestras respecto al tema haitiano, que han sido las posiciones de vincular a la comunidad internacional en la solución de estos problemas. No sé si le envía a Jovita algo que también, a propósito de ese movimiento de Leonel Fernández en el continente europeo, saliera o se publicara tanto a nivel de tweet como a nivel de la prensa nacional. Y es una, Jovita, si lo puede colocar, por favor, y es también una declaración que hiciera Emmanuel Esquea. Emmanuel Esquea dice que a Leonel Fernández hay que declararlo embajador at large. Yo no había escuchado ese término, honestamente, de embajador at large. Traté de conseguir su traducción, no la encontré tampoco, pero supongo que se trata de una categoría honorífica a nivel diplomático que ha de estar asociada quizá a gran embajador o a vocero, un gran vocero de la diplomacia de República Dominicana, en donde el mismo Emmanuel Esquea, que sabemos que no es, Lionel no es de su preferencia, reconoce
pero hemos insistido en que en el desarrollo de esa política hay que evitar que se cometan excesos que puedan sentirse como violación o que puedan ser efectivamente actos violatorios a derechos de humanidad. En eso yo quisiera que no perdamos nuestra condición solidaria, no lo perdamos. No son las haitianas parturientes el problema, ellas son la manifestación, hablando de ese tema, ellas son el efecto. Ellas son las consecuencias, ellas son la parte visible del problema, pero la causa real de esto está en esas mafias que existen en República Dominicana y en Haití, en estos grupos que han hecho del tráfico humano, de la trata humana, un gran negocio, un gran comercio. En la medida en que nosotros limitemos, controlemos y eliminemos este tipo de trasiego de personas, este tipo de negocio asqueante, burdo, ruin, en esa misma medida estaremos también viendo una reducción de presencia, no solamente de parturientas haitianas, sino de ilegales en República Dominicana. Porque nosotros tenemos que trabajar en contra de la ilegalidad de la migración, eso es real. Pero es basado también en nuestras propias leyes, que no solamente están dirigidas de manera directa contra el inmigrante, sino también que traza políticas frente al mercado laboral. Y ese mercado laboral ha sido el principal responsable con los empresarios o las actividades empresariales que conocemos, es el principal responsable de la presencia de ilegalidad en República Dominicana por parte de migrantes. El problema no es el haitiano en sí que viene a trabajar. Para mí el problema es, por una parte, por supuesto, que el gobierno haga cumplir sus normas, sus leyes, pero principalmente esas mafias. Son las mafias, sean las que sean, vinculadas a los militares, vinculadas a la policía, vinculadas a sectores profesionales de República Dominicana y de Haití. Son esas mafias que tenemos que atacar. Porque, óigame, querido pueblo dominicano, no es simplemente decir que estas haitianas le están quitando camas a las dominicanas. No es simplemente eso. Cualquier exceso que se cometa en ese plano puede llevar a República Dominicana a una posición de defensiva, en lugar de tener, como la ha tenido, una posición ofensiva en el mundo, una posición ofensiva dentro de la comunidad internacional. Puede perder ese espacio, puede perder esa autoridad política y moral por los excesos que se puedan dar aquí. Porque ese tipo de tema es muy frágil, es muy delicado en lo que respecta a políticas internacionales, a campañas internacionales, a imágenes internacionales de un país o de un Estado. Tenemos que cuidar eso, no solo por la imagen, sino por nuestro apego a nuestros principios humanos, a la característica solidaria del pueblo dominicano. En ese orden, llamo la atención del gobierno, dejemos de estar hablando un poquito desbocadamente sobre estos temas que afectan derechos humanos, porque nos pueden afectar más internacionalmente y posiblemente estemos nosotros sembrando semillas que más tarde serán árboles venenosos contra nosotros. O sea, me refiero en el plano internacional. En eso hay que ser moderado y no se puede perder el sentimiento y el espíritu solidario de República Dominicana. En la medida en que bajemos el tráfico, como ya dije, el trasiego de seres humanos vía negocios asqueantes y burdos, en esa misma medida tendremos mejores servicios o servicios más controlados en los hospitales, sin renunciar a nuestra condición solidaria. Finalmente quiero tratar el tema también de, bueno, yo iba a decir algo de Dorín, porque la verdad que Dorín es una figura que la sociología dominicana debe de estudiar más y destacar más. No lo conocí, pero sí viví parte de lo que fueron sus grandes hazañas desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la aplicación del conocimiento científico a la sociedad. Porque él fue, no sé si el primero, pero me luce que es uno de los primeros sociólogos y mercadólogos más exitosos
en el plano político, en el plano electoral. Creo que podríamos hablar de un padre de la mercadología política de República Dominicana. Sí, no, justo creativo, por eso. Y encima, yo no recuerdo cómo se llamaba esa publicitaria que se hizo famoso, que él la hizo famoso, no sé si era de él, en los tiempos de Salvador Jorge Blanco. Era una publicitaria muy conocida, muy famosa, pero bueno, no viene el caso, quizás. Sin embargo, nuestro reconocimiento a ese Dorín y también a ese Dorín padre, porque cada vez que Dorín escribía, no creo que hubiese un padre que no leyera eso, porque eso era un grito de amor inmenso. A mí me llegaba muchísimo. No solo por la hija de él, sino porque el amor que esto implicaba para todos nosotros, nuestro vínculo con nuestros hijos, y al mismo tiempo por esa siembra espiritual que él hacía. No era solo un canto a su hija, era una siembra espiritual también para el pueblo dominicano. Así que nuestro adiós a Dorín Cabrera. Bueno, finalmente está el tema del COVID, el COVID. Nosotros hemos insistido muchísimo en el manejo de esto de forma correcta. Y siempre estuvimos advirtiendo de que podrían venir nuevas oleadas, porque la historia de las pandemias ha sido así. Ellas se mueven, las pandemias se mueven oleada tras oleada. Y en el caso nuestro, como un país en vía de desarrollo, un país que tiene múltiples dificultades en términos de su desarrollo económico y social, cualquier tipo de ola nos puede todavía afectar mucho más. Independientemente de los indicadores que el gobierno asume y que nosotros no negamos, en el sentido de que República Dominicana se ha venido recomponiendo. Sin embargo, tenemos esa amenaza ahí arriba. No la amenaza, el hecho. Tenemos una ola ya. Estamos hablando de que se están contagiando miles de personas diariamente. Este fin de semana, la semana pasada fue grave en ese sentido. Y todo indica que no va a bajar en estos días. Me sumo, porque era parte también del espíritu de mi participación hoy, a la preocupación de Martínez Pozo esta mañana, en el sentido de que si esto sigue así, Navidad apunta a una situación bastante oscura. Estamos hablando de Navidad en términos de un mes y pico. Y en ese caso nosotros vamos a llamar la atención de nuevo a las autoridades nacionales, especialmente al Ministerio de Salud, que es el que yo creo, más en ese que en la comisión responsable, para que agilice políticas, para que tome mayores iniciativas de urgencia y de emergencia. Yo he planteado en varias ocasiones que el gobierno dominicano tiene en los universitarios un caudal inmenso para poder desarrollar acciones que nos lleven a más de 500,000 de dominicanos en términos de vacunación, a nuevos vacunados. Tenemos que elevar la cantidad de dominicanos vacunados y podemos nosotros lograrlo incluso antes de Navidad. No porque se vaya a cortar con esto la ola en la que estamos, pero sí mitigar, minimizar los efectos que hoy estamos viendo en contra de la salud de los dominicanos. Tenemos más de cerca de 500,000 o 600,000 estudiantes universitarios. La UAS tiene 20 unidades regadas por todo el país, 20 sedes regionales, 20. Nada más Santiago y San Francisco. Santiago, que es una de las provincias hoy en día más afectadas, la más afectada de todas. La UAS tiene más de 15,000 estudiantes. Entonces nosotros podemos diseñar, me refiero a las universidades junto con el gobierno, una acción para movilizar a esos estudiantes, movilizarlos y proponernos llegar a 800,000 o 1,000,000 de dominicanos en un plazo breve. Si nos dedicamos, si nos ponemos a eso, si elaboramos una aplicación electrónica que le suministre al gobierno las informaciones actualizadas acerca de la realidad de la familia o la realidad del vecino, suministrada por los propios estudiantes, que incluso podemos vincular a los profesores de las escuelas o los mismos estudiantes de las escuelas. Vamos a proponernos una meta concreta de trabajo. Ahí tenemos una cantidad de jóvenes ociosos que quieren trabajar. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.